Bueno, buenos días. Me voy a permitir presentar a la doctora Emma Adriana Chávez Manzanera, quien el día de hoy nos favorece con su presencia y nos va a presentar esta sesión con, voy a cerrar el chat con el título ¿Qué debo estudiar en mi paciente que padece obesidad? La doctora Emma es médico internista y endocrinóloga, está adscrita a la clínica de obesidad. Ella es la actual jefa de la clínica de obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Tiene maestría en ciencias médicas por la UNAM y está actualmente haciendo el doctorado. Eh, en la UNAM también. Ha participado varias veces como conferencista en temas relacionados con obesidad y enfermedades metabólicas en congresos nacionales e internacionales. Es autora de 2 capítulos en el Manual de Obesidad, una oportunidad para mejorar la salud en mi paciente, y profesora del curso de posgrado de alta especialidad en obesidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Además es profesora adjunta y titular en diferentes diplomados impartidos por la Universidad La Salle sobre obesidad y síndrome metabólico, nutriología clínica y educador en diabetes. Profesora invitada de la especialidad en obesidad y comorbilidades de la Universidad Iberoamericana, instructora clínica del curso de endocrinología de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Ha recibido premios y distinciones en proyectos de investigación como beca Instituto Carlos Slim de la Salud para el impulso en la investigación en el año 2012, Premio Nacional de Investigación 2012, y pues ha trabajado también en un proyecto denominado Efecto de un tratamiento multidisciplinario para pérdida de peso sobre procesos neuropsicológicos en sujetos con obesidad, entre otros. De tal manera que, dada su amplia experiencia, debemos aprovechar su participación en este curso para poder hacer preguntas sobre el tema, ya sea mediante el chat o abriendo su micrófono. Y Emma, te agradezco mucho que estés con nosotros en este proyecto. Muchísimas gracias por estar aquí y te doy la bienvenida. Adelante. Por el contrario, doctora Iber, le agradezco mucho la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y poderles compartir la experiencia de la clínica de obesidad ante los médicos de servicio social, porque como ustedes verán, es la enfermedad más común a nivel nacional, de las más comunes, y ahorita ha demostrado que también es un factor de riesgo también para mortalidad por coronavirus, como una de todas sus listas enorme de comorbilidades relacionadas o que son agravadas por la obesidad. Cuando ustedes me digan, yo puedo comenzar. Adelante, Emma, por favor. Muy bien, gracias. Entonces vamos a comenzar con el caso clínico de qué debo estudiar en mi paciente que padece obesidad. Como índice vamos a ver 2 casos clínicos. Dentro de estos casos clínicos se hablará de cuál es la historia clínica de la obesidad. En general es lo mismo que una historia clínica, sin embargo tiene diferentes rubros que nos lleva a conocer mejor la historia natural del paciente que padece de la enfermedad, las complicaciones relacionadas con la obesidad y la evaluación diagnóstica de la obesidad y sus principales comorbilidades. Para comenzar, voy a hablar de un caso clínico, se llama Rafael. Rafael es un hombre de 48 años, es casado, empresario y viaja frecuentemente. Tiene como antecedentes familiares historia de diabetes y enfermedad cardiovascular. De antecedentes personales patológicos, Rafael fuma 5 a 8 cigarros al día y es sedentario. Tiene también hipertensión arterial sistémica no controlada, la cual está recibiendo losartán 50 miligramos cada 12 horas, hidroclorotiazida 12.5 miligramos día y amlodipino 10 miligramos.
La historia de la obesidad comenzó a subir de peso a partir de los 23 años de edad y cuando consiguió trabajo se agravó este aumento de peso y al dejar el ejercicio que hacía cuando tenía en la carrera. Come 1 a 2 veces al día. La principal comida es en la calle y tiene consumo elevado de alimentos con alto contenido calórico. Al interrogatorio, el paciente refiere tener mucho cansancio, ronca, somnolencia diurna, gastritis y lumbalgia. Cuando se explora, la presión arterial está en 150/100, frecuencia cardíaca de 82, con un peso de 108 e índice de masa corporal de 34,95. La saturación de oxígeno es del 91%, tiene cuello corto, cardiopulmonar, tiene disminución del murmullo vesicular por una mala ventana por el tejido adiposo y en extremidades inferiores con edema. Doctora Ivette, a mí me gustaría hacer abierto el análisis de este caso para cualquier médico que se anime a hacer una evaluación de este paciente, cuáles son sus sospechas y qué estudios se le ocurre hacer para tener un mejor abordaje. Sí, sí, Emma, esta sesión puede ser libre como tú lo desees realizar, ya sea que puedas hacer preguntas directas a los participantes o ellos mismos pueden contestar a través del chat. Hay ocasiones en que son un poco tímidos y prefieren contestar a través del chat. Ya Jacinto te explicó dónde está el chat, ¿cierto? Sí, Puedes ya, abrir todo. el chat y entonces observar las respuestas o si alguien se anima a abrir su micrófono y responderte a través del micrófono. Como tú lo desees manejar, estás en plena libertad de manejar la sesión como tú creas pertinente. Perfecto. Entonces, para comenzar, a mí me gustaría que fuera a través del micrófono. Ya hay, ¿Alguien, de hecho ya está el chat ahí, ya hay alguien está ahí en el chat respondiendo si algo. alguien me está diciendo que sospecha apnea del sueño, ¿es correcto? ¿Y qué parámetros hacen sospechar apnea del sueño? Por ejemplo, La obesidad. ¿Mm? el ronquido, Perfecto. ¿Algo más? tendrá que ver también su historial de sedentarismo y tabaquismo. No necesariamente el sedentarismo no es un factor de riesgo directo para apnea del sueño, más bien es un factor de riesgo para obesidad y obesidad para apnea. El tabaquismo pudiera ser El usual perímetro del cuello, más La, para enfermedades pulmonares obstructivas. El la cuello so- corto, más que cuello corto, podría ser el perímetro, ¿sí? Podría ser también la somnolencia diurna. La somnolencia diurna es otro dato. Y alguien podría decir desde la primera ficha de identificación que está en azul, ¿qué sería un factor de riesgo? Ser hombre, exactamente. Carla contesta que ser hombre ya es como un foco. El ser hipertenso, nadie mencionó hipertensión. Entonces, cuando alguien tiene hipertensión, es un factor de riesgo y sobre todo cuando no es controlada. Siempre como médicos nos estamos yendo a diagnósticos diferenciales menos frecuentes, empezamos a sospechar en feocromocitoma, hiperaldosteronismo, coaortación de la aorta, estenosis de las arterias renales. Empezamos como a divagar en cierta manera en diagnósticos menos comunes, cuando lo más frecuente de una hipertensión no controlada en obesidad, en el contexto de obesidad, es la apnea del sueño. Y muchas veces tratando la apnea del sueño se corrige la hipertensión.
Y bueno, sus comentarios son muy enriquecedores porque realmente tienen todas las sospechas de apnea del sueño con el chat que estoy viendo, y vamos a continuar ahorita. Entonces, algo que de ustedes en forma abierta les llame la atención, aparte de la hipertensión arterial, el tabaquismo y la apnea del sueño, ¿cómo les parece sus patrones de alimentación? Sus patrones son malos, solo come 1 o 2 veces al día, lo cual pues no es lo recomendado. Exactamente, también aquí dice que los viajes frecuentes hace que haya mucha irregularidad en sus hábitos de También la calidad, alimentación. Sin embargo, no es una determinante. ¿Qué pasó? que también Adelante. la calidad de los alimentos, porque dice que come en la calle y alimentos de alto contenido energético. Perfecto. Ok, vamos a continuar y... No, es que no quiere. Un momentito. Ok. Entonces, para abordar un paciente que tiene obesidad o sobrepeso, primero hay que hacer una historia clínica, la tradicional, pero también una historia clínica enfocada en la obesidad. Primero, ¿por qué preguntamos por qué padece, desde cuándo padece obesidad? ¿No? Porque en primera te habla de la genética o factores ambientales externos, y la segunda es qué tan difícil puede ser el controlar ese exceso de peso. Si alguien ya tiene muchos años de evolución, también te predice mal pronóstico con respecto a complicaciones relacionadas a la obesidad. Porque bien es cierto que si alguien tiene obesidad grado 2 de la misma edad en 2 personas, la misma índice de masa corporal y la misma edad, no todos van a tener las mismas comorbilidades. Una por cuestiones genéticas, pero la otra es porque tienen probablemente uno muchos años de evolución y el otro tenga pocos años de evolución. Entonces, la longitud o la duración de la obesidad es un factor también de pronóstico, así como la genética. Si el paciente responde que no tuvo obesidad en su infancia, entonces hay que preguntar cuándo comenzó a tener obesidad. Y es difícil hacer esa pregunta porque el paciente no identifica qué es la obesidad. Usualmente te dicen cuando ya tienen una obesidad grado 3, cuando empiezan a identificar el problema. Entonces nosotros como médicos tenemos que enfocar mucho que desde cuándo cree que tenga un exceso de peso, por ejemplo, una talla arriba de 30 o cuál era su peso, que ellos se acuerdan y checan su estatura. Entonces ustedes dicen, bueno, a partir de cuando usted notó que tenía más de 70 kilos, bueno, dependiendo obviamente de la estatura para ese paciente, y ustedes se dan una idea. Lo otro es si coincide con algún evento de su vida. Muchas personas tienen exacerbantes durante su vida. Y ahorita veremos en las siguientes diapositivas cuáles son los más comunes. Y esos exacerbantes, si no se determinan, es complicado tratar adecuadamente a los pacientes que tienen obesidad. También cuál es el peso mayor que ha alcanzado. Y eso es determinante también para ver hasta dónde tenemos la posibilidad de saber de reganancias de peso. Si ustedes recuerdan, el concepto del set point es el peso más alto que registra el cuerpo y es el que fija el cerebro como el peso cenit. Y usualmente el paciente que pierde peso con dieta y ejercicio nuevamente regresa a su peso original, al peso pero más alto que ha registrado el cerebro, porque son mecanismos de reganancia de peso, que ahorita no da tiempo para hablar de eso, pero sí es importante saberlo, porque a veces una persona que está en dietas constantes probablemente tiene que tener presente el médico que pudiera reganar el peso que tuvo previamente si suelta cualquier maniobra de alimentación o ejercicio. Y también es determinante ver el número de intentos para perder peso.
Entre más veces una persona está haciendo intentos de pérdida de peso, también se ha visto en algunos estudios que no es de buen pronóstico, aunque no todo es una regla. O sea, son análisis en los cuales los pacientes pueden encajar, pero a veces no necesariamente. Y cuál es la cantidad que también logró perder peso y cuánto tiempo lo logró mantener, habla mucho de estabilidad del paciente. Por ejemplo, si me dice, yo estoy haciendo dietas constantes, bajo 1 kilo o 3 kilos y lo regano al mes, eso habla de que no hay una adecuada psicoeducación del paciente, pero también a lo mejor una mala técnica de un buen plan de alimentación y ejercicio. Y al final esto tiene que quedar plasmado, tatuado en la mente del paciente, que la enfermedad es una enfermedad crónica, progresiva y recidivante, y que toda su vida va a tener que llevar buenos cambios en su plan de alimentación y ejercicio y cambios en su conducta alrededor de los alimentos para que se logre mantener el peso perdido, porque una vez que el paciente suspende cualquier plan de alimentación o ejercicio, nuevamente va a regresar a su peso previo. Entonces, sí es determinante que tanto el médico, el nutriólogo, el personal de salud esté consciente de llevar al paciente a una estrategia de mantenimiento de la pérdida de peso y no solamente una estrategia de pérdida de peso, porque los pacientes, cuando ustedes hacen la historia clínica de cuántos intentos han tenido para perder peso, te pueden decir que son múltiples y que han tenido pérdidas de pesos exitosas con dietas cetogénicas o dietas muy estrictas, sin embargo no sostenibles en el tiempo. Y lo importante de meta como personal de salud es llevar al paciente a tener metas sostenidas en el tiempo, es decir, dietas reales que realmente el paciente se pueda ajustar a hacerlas. Ok, de la historia clínica, como les comentaba, es similar a una historia general, donde preguntamos una ficha de identificación, pero para nosotros nos es muy relevante desde ver la edad, el sexo. Por ejemplo, las mujeres hacen más planes de alimentación y de ejercicio, son más participativas en los programas multidisciplinarios para obesidad, pero también la ocupación nos dice mucho en los riesgos del paciente. Su nivel socioeconómico es determinante para saber sus ingresos, para ver el tipo de dietas, pero también su cultura. La cultura tiene un rol muy importante en el desarrollo de obesidad, las creencias y aparte, bueno, la historia familiar. En general, nosotros caemos mucho en el error de hacer historia clínica muy basada en enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades autoinmunes, en muchas etiologías o enfermedades. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes en realidad le preguntan a sus pacientes si tiene historia familiar de obesidad? No somos muchos, ya cada vez se van sumando más médicos que son más conscientes de que es determinante preguntar si tiene carga genética de obesidad. ¿Por qué? Porque una es la genética, que tiene un rol importantísimo en la obesidad, pero la otra son hábitos familiares y socioculturales que hacen que un paciente tenga riesgo para obesidad. También los antecedentes personales patológicos como el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas son importantes interrogar en pacientes con obesidad, porque se ha visto en algunos estudios que tiene mayor asociación a consumo de sustancias y también obviamente la historia de enfermedades como diabetes, hipertensión, apnea del sueño, entre otras. Como les decía, la historia de la obesidad, ¿qué se interroga en un paciente? En primera, cuando él detecta o sus familiares que aumentó de peso, ¿cuál fue el peso más alto de toda su vida?
para ver también lo del set point, como les comentaba. ¿Cuál es el peso mínimo? ¿Cuántos intentos ha hecho para perder peso? ¿Cuánto fue la pérdida de peso en cada intento aproximadamente? ¿Y cuánto tiempo lo logró sostener? Si hace ejercicio, tipo de ejercicio, intensidad, frecuencia, ¿y a qué atribuye el paciente a su obesidad? Muchos pacientes no identifican por qué llegaron a tener obesidad. Hay pacientes que sí te dicen, no, es que como muy mal o es porque no hago ejercicio. Usualmente el no hacer ejercicio no te lleva a obesidad, pero sí se tiene que sumar más factores. Entonces, cuando el paciente no tiene ese insight o esa introspección de qué lo llevó a tener obesidad, ustedes le pueden dirigir. Por ejemplo, pueden decir, si desde que trabaja identificó que tiene ganancia de peso, si desde que tiene un problema económico, un problema familiar, ya sea un problema con su esposa, un problema con los hijos, si a cierta aparición de alguna enfermedad notó esa ganancia de peso, algún uso de medicamento, la alimentación, hay que empujar al paciente a que nos diga cuál es su tipo de alimentación y actividad física, y en cierta manera al interrogar el paciente se va identificando cuáles fueron sus ganancias de peso. También, como en la historia natural de la enfermedad, también pueden hacer una historia de vida donde el paciente le pueden poner dibujitos, escalas análogas o en forma directa decir, a ver, usted identifica que su ganancia de peso fue cuando nació, en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, en la adultez temprana, en la adultez tardía, en la menopausia, cuando se casó. Entonces hay muchas situaciones de vida que hacen que un paciente identifique que ahí se disparó la ganancia de peso. Tal vez no fue súbitamente en algunos casos, o más bien hay gente que va ganando peso poco a poco, pero en ciertos episodios de la vida hay un incremento ponderal mayor. Lo más importante y que menos exploramos es ver las conductas alimentarias y el estado emocional. Es normativo ya evaluar en todas las guías, te recomiendan que evalúes salud mental y conductas, porque en cierta manera, si un paciente, ya hicimos una historia clínica perfecta, pero no estamos viendo cómo está su estado de ánimo, su estima, sus conductas como comer emocional, la pica, los atracones, no vamos a tener grandes avances a largo plazo en la pérdida de peso y sobre todo en el mantenimiento de la pérdida de peso. ¿Qué se puede preguntar desde nuestra trinchera? Es comer nocturno. Es una pregunta, son muy sencillas. Si el paciente tiene ayunos prolongados, se salta comidas y su principal comida, por lo menos más del 60%, es en la noche, o el paciente después de cenar se acuesta y se vuelve a levantar a consumir algún alimento, o después de ver la tele, después de haber cenado. Si tiene trastorno por atracón, atracón es un consumo de una gran cantidad de alimentos en un periodo muy corto de tiempo. Usualmente el paciente te refiere que consumió más de 2 veces de lo que consumió una persona que está acompañándola, que se sintió con mucha culpabilidad después de comer e incluso se sintió con malestar estomacal o malestar consigo mismo por lo que comió. Y la última cuestión es que sienten que pierden el control. Esa es una de las características principales. Es que dicen, sé que no debía comer, pero no me pude detener. Sé que me hace daño, pero no pude, no, seguí comiendo y comí muy rápido. Entonces esos atracones, o sea, uno puede tener uno cuando va a un buffet que comes demasiado y que después dices, ya ni la hago, comí demasiado, me siento toda llena,
pero eso son situaciones aisladas. Un trastorno por atracón tiene que tener una periodicidad mínimo de 3 meses y los episodios deben ser mínimo una vez por semana, como mínimo. Y sobre todo esa sensación de pérdida de control y culpabilidad. El comer emocional no es un trastorno psiquiátrico del DSM-5, pero sí es un determinante de ganancia de peso. Ese clásica persona que nos pasa a todos, que come por ansiedad, tengo un examen, vas y picoteas comida, que estás preocupado, que estás aburrido viendo la tele, que estás muy triste, te buscas el apapacho a través de la comida. Y esto pues también se puede corregir perfectamente si el paciente lo empieza a identificar y dice, a ver, detente porque estás comiendo, es que estoy aburrido, estoy ansiosa, estoy triste, y ahí se trata de hablar en cierta manera la corrección de conductas con respecto a la alimentación y el estado emocional. Puede haber casos de bulimia nervosa en pacientes que tienen obesidad, por lo tanto se debe interrogar. Y también, bueno, lo más común, hasta en un 30% de los pacientes que tienen obesidad presentan un trastorno de ansiedad generalizada, que no es lo mismo que síntomas de ansiedad, ya cumplen con un criterio del DSM-5 para TAG, que es trastorno de ansiedad generalizada o trastorno depresivo mayor. Entonces, es muy determinante hacer la evaluación. Van a verlo ahorita después con Verónica, la psicóloga, en otra plática, pero para que lo tengan como consideración de que es parte fundamental de la historia clínica. El interrogatorio por aparatos y sistemas es igual que en la historia clínica, sin embargo, hay que empujar al paciente a que nos dé datos. Por ejemplo, a nivel mecánico, tenemos que buscar enfermedad osteomuscular, respiratoria, cardíaca y pulmonar. Además, tenemos que evaluar datos de enfermedades metabólicas que usualmente no dan tantos síntomas a menos que hay descontrol metabólico importante. Los signos y síntomas pues, son un pivote como médicos para tener un juicio clínico y hacer un diagnóstico de enfermedades, así como los signos vitales. La evaluación de las 4 M's es una propuesta de Arya Sharma, que es uno de los obesólogos más importantes a nivel nacional, que está en Canadá, y te hace como una mnemotecnia que sea más sencilla acordarte de cuáles son las causas de obesidad y los perpetuadores de la obesidad. Si ustedes recuerdan, nosotros no somos estáticos, somos dinámicos. A lo mejor algo que nos llevó a la obesidad en un momento fue la pubertad, las emociones. Probablemente en la adultez sea la pérdida del trabajo o la aparición de alguna enfermedad, entre otras. Entonces, una persona puede tener en diferentes periodos de su vida diferentes factores desencadenantes y hay que estarlos explorando. Entonces, la mnemotecnia es las 4 M. ¿Qué es 4 M? Evaluar lo mental en un paciente con obesidad, lo monetario, lo mecánico y lo metabólico. Por ejemplo, en lo mental, en la historia clínica del paciente con obesidad, si tiene trastorno de ansiedad, de depresión, trastorno por atracón, comer emocional, comer nocturno, incluso trastorno de la personalidad. El trastorno TDAH se ha asociado con trastorno por atracón y obesidad en la etapa adulta, adicciones, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, alteraciones cognitivas. Los pacientes con obesidad, hay muchísimos estudios que se ha visto que tienen afectadas ciertas áreas como la toma de decisiones, la ejecución, la planeación, la concentración, memoria, que pudieran ser transitorias porque una vez que pierden peso, el paciente mejora, pero hay pacientes que a largo plazo sí van generando daño en el sistema nervioso central y no solo para embolias o cráneo hipertensivo, sino también para déficit cognitivo. El estrés postraumático también es una causa muy común de obesidad. Ahorita que pasó lo del sismo hace 2
años, los pacientes en la clínica de obesidad llegaron con un rebote de peso después del sismo. Entonces, sí hay personas que tienen una resiliencia adecuada ante los eventos de la vida y otras personas no necesariamente y se van al consumo de drogas o tabaco o consumo de alimentos, entre otros. Lo monetario es relevante. Determinar en un paciente con obesidad, hay que ver el nivel educativo, el empleo, su ingreso, si el paciente tiene una discapacidad, si tiene seguridad social, si puede entrar a un programa de pérdida de peso. Idealmente un paciente con obesidad debería estar en un programa de pérdida de peso multidisciplinario, porque esta es una enfermedad muy compleja y se requiere de un equipo por lo menos que se traten las aristas más básicas como es la alimentación, la salud mental y lo médico. La disposición de alimentos, la disposición de ejercicio. Muchas veces el médico es el primero que pone el estigma ante el paciente. Ese paciente seguro no hace la dieta, ese paciente no le interesa, no quiere, si ya sabe que debe hacer dieta y ejercicio. Y en realidad, ¿qué paciente ustedes creen que realmente le gustaría tener obesidad o está contento con su estado de salud deteriorado? En realidad va más allá su problema y es algo que tenemos que ver como médicos porque ¿a qué me refiero aquí? A veces les decimos vayan a hacer ejercicio, pero no estamos explorando si el paciente puede hacerlo por condición respiratoria, porque le duelen las rodillas, porque tiene dinero, porque está en un espacio abierto seguro, porque no vive en una colonia donde lo van a asaltar, o porque simplemente le da vergüenza que la vean hacer ejercicio. Entonces, todas estas determinantes sociales también se ven afectados a nivel monetario. Mecánico siempre pensamos como en problema de capacidad física, el performance, sino también es qué tanto tu actividad osteomuscular te lo permite. Los pacientes a veces tienen sarcopenia, pérdida de la masa muscular, dolores articulares que incluso bajar escaleras les cuesta mucho esfuerzo, hacer alguna actividad física respiratoria o cardíaca. Aparte, la apnea del sueño es un problema mecánico, la insuficiencia venosa es otro problema mecánico, la trombosis es un problema mecánico, incontinencia urinaria es muy común, poco explorada, intértrigo, pseudotumor cerebris, o sea, cráneo hipertensivo, idiopático, fascitis plantar. Entonces se suman muchas causas realmente del impacto del peso en la mecánica corporal. Y lo metabólico, como les comentaba, es como lo más conocido, explorado. Todos ya evaluamos al paciente desde una curva de tolerancia a la glucosa, un perfil lipídico, hígado graso, hiperuricemia, pero también existen otras como el ovario poliquístico, la infertilidad y el cáncer que se asocian a procesos inflamatorios, resistencia a la insulina, citocinas inflamatorias, especies reactivas de oxígeno, entre otros, que generan también un riesgo metabólico y también de índole vascular. Entonces, en el abordaje inicial del paciente Rafael, primero, como ustedes mencionaron, hay que ver cuáles son sus patrones de alimentación. Los patrones no son muy buenos en este paciente. Se salta muchas comidas. Cuando come una vez al día o dos, y usualmente el que come una vez al día se come porciones muy grandes de alimentos, y también el consumo de alimentos en la calle, con alto contenido calórico y con alto contenido en sal. También hay que evaluar el patrón de ejercicio de las personas que padecen sobrepeso y obesidad. Y como él estaba hipertenso, antes de empezar a ver si es apnea del sueño u otra enfermedad de hipertensión secundaria, hay que ver adherencia,
Muchas veces el problema principal está en la adherencia a fármacos antihipertensivos y ya que una vez que exploraron la adherencia ya podrían sospechar en otras causas de hipertensión secundaria. De las causas de hipertensión secundaria en el contexto de obesidad, hombre con hipertensión hay que descartar apnea del sueño y ahorita les voy a enseñar algunas escalas muy sencillas para evaluar apnea del sueño. Ok, también hay que evaluar el estado emocional, como les decía, ver que no tengan depresión, ansiedad, atracones. Hay herramientas muy fáciles, hay cuestionarios autoaplicables, pero también pueden tener sus tablitas del DSM-5, que son preguntas muy sencillas, que se pueden interrogar al paciente, y si alguien detecta a través de un cuestionario o el interrogatorio de los criterios del DSM-5 que un paciente tiene trastorno depresivo o de ansiedad, debe ser referido a una persona experta, un psiquiatra, un psicólogo, dependiendo de la severidad, para que sea tratado oportunamente el paciente. Los exámenes de laboratorio son de rutina, ustedes ya los conocen, que es el perfil lipídico, la curva de tolerancia a la glucosa, las pruebas de hígado, ahorita las vamos a ver en otra diapositiva, y los estudios de gabinete. No a todos los pacientes se le debe hacer estudio del sueño, está el estudio simplificado del sueño o poligrafía y la polisomnografía. La polisomnografía es el gold estándar para evaluar apnea del sueño de origen pulmonar o central y también nos dice la severidad de la apnea del sueño. En este paciente sí es obligatorio porque tenemos varias sospechas clínicas. El electrocardiograma también en todo paciente con obesidad debe tener un electrocardiograma. ¿Qué se puede encontrar en un electrocardiograma? Por ejemplo, en Rafael, hipertrofia del ventrículo izquierdo por la hipertensión arterial. Hay que descartar cardiopatía isquémica silente o alteraciones del ritmo. La radiografía de tórax, esa no está indicada en todos los pacientes, pero sí en un paciente que tiene hipertensión arterial con obesidad, hay que descartar que no tenga datos de crecimiento del corazón, de la arteria pulmonar, porque muchos pacientes con apnea del sueño, la mayoría tienen hipertensión pulmonar, así como aortoesclerosis. El fibroscan se puede hacer en pacientes que se sospecha hígado graso por ultrasonido, por estudios de imagen o pacientes que tienen elevadas las transaminasas como ALT y ACT. Ahora, la apnea del sueño, la prevalencia es altísima en obesidad. La prevalencia es del 40 al 60%, es altísima. Incluso hay un estudio muy interesante que se hizo en pacientes con obesidad asintomáticos y se evaluó polisomnografía y se vio que hasta el 80% de los pacientes con obesidad tenían apnea del sueño. La apnea era leve hasta grave, no es que todos vayan a tener apnea grave, pero sí es algo que tenemos que tener siempre, siempre, siempre en la mente cuando tenemos un paciente con obesidad. En forma dirigida tenemos que hacer el interrogatorio para búsqueda de apnea del sueño. Ahora, ¿cuánto es la prevalencia de apnea del sueño en personas con hipertensión arterial sistémica? Es hasta el 25%. Entonces, si un paciente tiene obesidad más hipertensión, pues agua pasa por mi casa. Sí tenemos que buscar en forma detallada que no tenga apnea. No a todos se les hace estudio del sueño. Tenemos herramientas clínicas. Si las herramientas clínicas, que son unos cuestionarios, salen con alta sospecha, es cuando se debe de hacer el estudio del sueño. ¿Por qué es importante evaluar apnea del sueño? ¿Qué pasa si yo no la trato? Primera, tengo riesgo de muerte súbita, arritmias, enfermedad isquémica, enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, accidentes automovilísticos, es muy común una de las causas de accidentes que se quedan dormidos mientras manejan, y síndrome metabólico.
O sea, alguien que puede tener apnea del sueño sin tener obesidad puede generar una respuesta inflamatoria que puede empeorar o desencadenar también enfermedades metabólicas. Y por último, me faltó agregarlo, problemas sexuales. También hay hipogonadismo masculino relacionado a la apnea del sueño. En forma abierta, me gustaría preguntarles a ustedes si alguien conoce una técnica de evaluación, una herramienta de apnea del sueño. Doctores, ¿alguien que quiera decirme si conoce alguna herramienta o una escala para evaluar apnea del sueño? La escala de Edwards, exactamente. La escala de Edwards es muy buena para evaluar apnea del sueño, al igual que la escala de Stop-Bank. Me gusta más mencionar la de Stop-Bank porque es muy sencilla. Y aparte es una mnemotecnia, al igual de las 4 M's, como rápido pensar, a ver, ¿tiene o no apnea del sueño? Pero Edwards es una buena estrategia. El doctor Juan que contestó. Ahora les voy a enseñar la del Stop-Bank. La escala Stop-Bank, que sus cifras son en inglés, es snoring o de ronquidos, es solamente poner positivo o negativo. ¿El paciente ronca? ¿Sí o no? Entonces, un punto. Incluso en la escala de Edwards te dice, el paciente ronca tan fuerte que se escucha a puerta cerrada y desde otra habitación. O sea, habla de la severidad. La otra pregunta que le hacen al paciente, ¿usted se siente cansado, como que tiene un sueño no reparador, que se esté quedando dormida en el día, por ejemplo, en unas, te dice sí o no? En la escala de Edwards incluso te dice mientras manejas, mientras ves la televisión, en una reunión, pero en forma muy sencilla podemos decir, usted se queda dormido en el día, como después de comer, o cuando está en una reunión, o viendo la tele, o manejando, entonces ya te contestan. ¿Tiene apnea? ¿Cómo lo pudieran interrogar ustedes? ¿Cómo se les ocurre que le puedan preguntar al paciente? Si despierta porque siente que no puede respirar, algo así. ¿Sí? Y cuando el paciente no lo identifica, le puedes preguntar al familiar, Ajá, ¿usted ha su visto esposa. que deja de respirar su familiar y a veces lo tiene que sacudir para ver si está respirando y luego vuelve a respirar? Y entonces te dice que sí. Incluso en la escala de Edwards te dice si tiene despertares por sensación de que se sofoca o que tiene que ir al baño constantemente a hacer también pipí. La otra pregunta es si es hipertenso, es un punto. Si tiene un índice de masa corporal de 35 o más, este paciente tenía 34.9, para fines prácticos yo lo pondría como un punto. Si tiene más de 50 años, si su perímetro de cuello es más de 43, hombre, o 41, aunque hay otros estudios que te dicen que a partir de 40 centímetros de perímetro de cuello ya es un riesgo para apnea del sueño y enfermedad cardiovascular, porque también el perímetro de cuello nos dice riesgo cardiovascular. Y si es varón. Entonces, para tener sospecha de apnea del sueño, tenemos que tener más de 3 puntos. Y alta sospecha, o sea, ya incluso si hacen el estudio del sueño, pues ya es, definitivamente tiene apnea del sueño. Tienen una buena sensibilidad, especificidad y una buena área bajo la curva cuando se compara con el gol estándar, la polisomnografía y una escala de SAOS con un puntaje arriba de 5 puntos. Ahora, creo que están haciendo unas preguntas, déjenme las reviso. En caso de que no pueda hacerse la polisomnografía, ¿puede hacerse una poligrafía? Sí, sí se puede hacer. La polisomnografía nos determina ritmo cardíaco, qué tanto se desatura, la actividad electroencefalográfica,
Sin embargo, la poligrafía es un buen subrogado. Te dice cuántas apneas tiene por minuto, hipopneas y apneas, aunque no te dicen si son de origen cerebral, tampoco te dicen si tienen trastornos del ritmo cardíaco durante el sueño, pero al final de cuentas es la evaluación diagnóstica lo que necesitamos para tratarlo. Y el estudio del sueño es importante hacerlo, ya sea poligrafía o polisomnografía, porque hay que graduar el CPAP. Porque a veces tenemos las escalas muy altas y todos decimos, no, ya tiene apnea del sueño, tiene todos los puntos, pero no sabemos cuánto ponerle de graduación del CPAP o qué tanto está desoxigenando en la noche mientras se duerme. Para ver la severidad nos ayuda mucho estos estudios. Ok, entonces son las preguntas que tenía. Y de los exámenes de laboratorio, idealmente te recomiendan que midas glucosa de ayuno y algunas guías sí te dice que hagas una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas. Ideal, yo como les comento, a mí sí me gustaría que quede claro que todos los pacientes con obesidad tienen un riesgo altísimo para diabetes y prediabetes. Y muchas veces los pacientes cuando les haces medición de glucosa de ayuno, tienen una glucosa normal. Entonces, cuando le haces una curva, te das cuenta si el paciente está teniendo hiperglicemias postprandiales y te das un diagnóstico más temprano o incluso hipoglucemias. Y eso habla de que el paciente está liberando grandes cantidades de insulina y que corre para diabetes o prediabetes, aunque no tenga un trastorno del metabolismo de la glucosa. Entonces, sí se recomienda, por ejemplo, en las guías de endocrinología de la ACE, en los pacientes con obesidad se haga una curva de tolerancia a la glucosa y puede utilizarse también hemoglobina glucosilada, nada más que la hemoglobina glucosilada pudiera haber problemas de interpretación, ya lo han visto en las clases de diabetes. Y también hay que hacer perfil de lípidos. En un perfil de lípidos completos que incluya colesterol HDL y LDL, porque a veces nos miden el colesterol total y triglicéridos, pero no sabemos cuánto es la fracción de HDL ni LDL. Las pruebas de función hepática también son necesarias. Los pacientes con obesidad cursan altísimo la frecuencia de hígado graso y esteatopatitis, y de hecho se proyecta que va a ser la principal causa de trasplante hepático por hígado graso. Ha ido desplazando a otras enfermedades que eran más comunes como el consumo de alcohol y virus de hepatitis C para trasplante de hígado. Entonces sí es determinante evaluar como médicos que el paciente no tenga hígado graso, esteatopatitis, y si sale, entonces hacer el fibroscan, como les comentaba, para determinar fibrosis y daño a nivel hepático. La biometría hemática nos ayuda muchísimo para ver anemia, aunque ustedes no lo crean, los pacientes tienen muy comúnmente anemia microcítica hipocrómica, pero también tenemos los contrastes, o sea, hacia el sentido contrario, mucha poliglobulia. Las pacientes que tienen poliglobulia te hace sospechar, ya que tienen una apnea del sueño, pero incluso una apnea del sueño no controlada, con ya cor pulmonar, que está tratando de compensar los glóbulos rojos, el mejor transporte de oxígeno. Los pacientes en general pueden tener leucocitosis y la función renal también es determinante en obesidad, porque siempre pensamos que la diabetes es la causa o la hipertensión del daño renal, pero hay enfermedad renal secundaria a obesidad, que es la glomerulopatía relacionada a la obesidad, que pueden generar un síndrome nefrótico. Entonces sí es importante evaluar creatinina, BUN, pero también un examen general de orina para ver proteínas, y también los pacientes tienen frecuentemente infecciones urinarias. Puede haber otros estudios complementarios como la vitamina D, es muy común la deficiencia de vitamina D en estos pacientes. Y me habían hecho una pregunta en
en la plataforma de cuándo medir cortisol. La medición de cortisol no debe de ser rutinaria, debe de hacerse solo cuando se sospecha síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, como por ejemplo tener una obesidad atípica que tienen mucha obesidad abdominal, hipotrofia de extremidades, que tienen giba dorsal, que tienen adelgazamiento de la piel, que tienen estrías violáceas, un descontrol metabólico importante, entre otras complicaciones. Entonces, la clínica es lo que nos va a determinar hacer estudios complementarios. También, por ejemplo, ovario poliquístico es una entidad súper común en las mujeres en etapa reproductiva con obesidad. Sin embargo, no se debe de hacer, pero si lo hacemos es porque la paciente tiene periodos de oligoamenorrea, infertilidad o hirsutismo, acné. Entonces, la clínica, como les decía, la historia clínica, el interrogatorio, la exploración física, nos va a determinar el camino hacia buscar otras comorbilidades. Pero básicos, obligatorios en todos los pacientes con obesidad es perfil metabólico, que es lípidos, glucosa, pruebas de hígado, ácido úrico, función renal, como parte fundamental de la evaluación anual del paciente con obesidad. Por ejemplo, en el paciente Rafael tiene una curva de tolerancia a la glucosa de 115 en ayuno y a las 2 horas de 160. ¿Esto qué criterio les hace tener? ¿Alguien de ustedes con esta curva de tolerancia a la glucosa podría decir qué diagnóstico tiene el paciente? Tiene una glucosa normal de ayuno, intolerancia a los carbohidratos, perfecto. Entonces tiene dos parámetros, ¿no? La glucosa normal de ayuno y la hiperglicemia postprandial. Y el diagnóstico es prediabetes. También con respecto a las pruebas de hígado, ¿qué les parece? Bueno, el paciente tiene transaminasemia y principalmente expensas de ALT hace sospechar que tiene esteatohepatitis el paciente. El ácido úrico, ¿qué les parece? ¿Nadie? Bueno, el paciente tiene hiperuricemia y también tiene poliglobulia, como les decía, que ya desde ahí ya estamos viendo, ya tiene clínica, el peso, hombre, hipertenso, ronca, apnea del sueño, más glóbulos rojos elevados y de los estudios de gabinete, pues ya tiene el paciente datos de sobrecarga del ventrículo izquierdo por hipertensión descontrolada, discreto incremento del índice cardiotorácico y prominencia de la arteria pulmonar. Si una persona con obesidad tiene un electrocardiograma o radiografía normal, se debe hacer ecocardiograma. No a todos se les mide ecocardiograma, solamente cuando hay datos de sospecha clínica de cardiopatía isquémica, crecimiento del corazón o datos indirectos por electrocardiograma o radiografía. En el estudio del sueño se encontró una apnea-hipopnea o índice de apnea-hipopnea de 65, por lo que diagnostica el SAUS, pero el SAUS severo, ¿sí? Y cuando se tiene elevación de transaminasas, el ultrasonido nos puede decir si ha llegado graso, pero es recomendable hacer otros parámetros para ir más allá y buscar si está inflamado ese hígado e incluso con fibrosis, y está el FibroScan que tiene esteatosis grado 3. Aquí están bien diciendo que la vitamina D está baja, definitivamente está baja. Como les comentaba, es muy común verlo en pacientes con obesidad y hay que suplementarlo. Sus diagnósticos finales, un paciente con obesidad grado 1, hipertensión,
apnea del sueño, síndrome metabólico, hígado graso, incluso esteatopatitis, ya podría decirlo, sedentarismo y tabaquismo. El plan, hay muchos, lo importante es la restricción calórica. No hay una dieta mejor que otra. Cualquier dieta que haga el paciente es buena, pero siempre y cuando se adhiera a la dieta. O sea, si yo le dejo una dieta rica en pescado, yo doy el pescado, el paciente no la va a pegar. O obviamente tiene que la dieta dirigirse de acuerdo a las comorbilidades del paciente y las preferencias. Y también pues el aporte económico. Entonces la dieta debe ser personalizada, pero como les decía, hay estudios que han comparado diferentes dietas y ninguna es superior a la otra. Lo que hace superior es la adherencia a la dieta y obviamente la restricción calórica. Hay muchas técnicas para prescribir alimentación que lo van a ver con la doctora Kaufer, pero usualmente es restringir de los requerimientos basales 500 a 700 calorías. Ojo, los requerimientos basales no es lo mismo a lo que consume el paciente, porque un paciente con obesidad puede consumir hasta 4,000 calorías en un día sin problema. Es de acuerdo a sus requerimientos para su peso ideal, se le restringe 500 a 700 calorías. Debe ser obviamente baja en grasas, carbohidratos simples, sal. Se le debe dar estructura al paciente para evitar estos atracones y comidas tan irregulares. Hay que darle horarios de comida, por lo menos 3 comidas al día, evitar consumir alimentos en la calle, sino darle un plan de alimentación estratégico para consumir alimentos en la calle, de un kit de emergencia, trabajar con él en suspender el tabaco, pedir una consulta al neumólogo para la colocación del CPAP, iniciar metformina, por lo menos mínimo 850 miligramos cada 12 horas para prevención de diabetes, una estatina, nadie mencionó, pero el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular importantes, por lo cual debe tener una estatina a dosis intermedia. Iniciar un plan de GLB, porque es un paciente que ya tiene muchos años sin hacer ejercicio, tiene hipertensión descontrolada, y antes de prescribir ejercicio intensivo, hay que hacer prueba de esfuerzo. Si un paciente va a hacer ejercicio leve o moderado, no es necesariamente hacer prueba de esfuerzo. Hay algunos parámetros clínicos que nos hacen sospechar hacer una prueba de esfuerzo. Ahorita les voy a mencionarlos. Por ejemplo, que es el PAR-Q and U. Es un cuestionario muy sencillo, autoaplicable, donde le preguntas al paciente si alguna vez un médico le ha indicado que usted tiene un problema cardíaco y que solamente puede llevar ejercicio o actividad física si lo refiere un médico, o sea, prescrito por médico. Si sufre dolores frecuentes de pecho cuando hace algún tipo de actividad física. Si en el último mes le ha dolido el pecho cuando estaba haciendo ejercicio. Si con frecuencia pierde el equilibrio debido a mareos o alguna vez ha perdido el conocimiento, o sea, búsqueda del síncope. Si tiene algún problema osteomuscular, o sea, de huesos, articulaciones como dolor de espalda, rodilla, cadera, que pudieran agravarse durante el ejercicio. Si al paciente le receta su medicamento, medicamentos, por ejemplo, pastillas de agua para la presión arterial o problemas del corazón. Si existe alguna otra razón por la cual no debería participar en un programa de ejercicio. Como les decía, es autoaplicable, puede ser una estrategia del consultorio, mientras el paciente pasa con ustedes, podría hacérselo un nutriólogo, no es necesariamente tener altos conocimientos cardiovasculares para hacer el cuestionario, y entonces si alguien detecta que algo está normal, es cuando se debe de hacer una evaluación más extensa. Para terminar, vamos a seguir con el caso de Patricia. Es una mujer de 54 años, casada, se dedica al hogar, es sedentaria, tiene antecedentes de colecistectomía laparoscópica, diagnóstico reciente de diabetes, está con metformina 850 miligramos cada 12 horas y glibenclamida 5 miligramos cada 8. Tiene obesidad desde la adolescencia, y tiene múltiples intentos para perder peso sin lograr mantener el peso perdido a largo plazo.
tiene una gran pérdida por el interés por hacer ejercicio, porque principalmente le duelen mucho las rodillas al caminar. Desea perder peso para mejorar su salud y el interrogatorio tiene mucho cansancio y dolor de las rodillas en forma bilateral. Tiene la exploración física prehipertensión con TA 135-85 o hipertensión grado 1 con los nuevos criterios de JNC, cardíaca 60, IMC de 33 y satural 94. Tiene acantosis nígricas, cardiopulmonar normal, extremidades con varices y tiene crepitación a la flexión de ambas rodillas. De las 4M, ¿alguien me podría decir cuáles creen que tenga la paciente en esta mini historia clínica? ¿Qué les resalta? Mecánico, metabólico. Así es, de las 4Ms, ¿qué podría tener de problemas mecánicos? Ah, con artralgia o con artrosis. Con artritis, ¿no? ¿Pero es por desgaste o Por el exceso de peso, pero también por la inflamación. La grasa libera muchas células inflamatorias que también atacan las articulaciones. Entonces es un mecanismo doble, inflamación sistémica y mecánica, ¿no? La carga mecánica del peso en las rodillas. Y de las monetarias, pues, ¿qué les resalta? Pues se dedica al hogar, metabólicas, tiene diabetes y mentales. Podría tener depresión. Aquí veo un comentario. ¿Qué datos te hace sospechar tener depresión? La pérdida de interés por realizar ejercicio. Hay que indagar un poquito más de la o pérdida sería de interés. por la poca adherencia al tratamiento, que no ha mantenido su peso a lo largo Pudiera de... ser, pudiera ser, pero usualmente a veces es falta de psicoeducación o introspección del paciente, no necesariamente depresión, pero pudiera ser uno. En realidad esta paciente no tiene algún dato alarmante que arroje que tenga trastorno depresivo, sí se debe interrogar obviamente más detalladamente. Y la pérdida del interés, cuando se le pregunta del ejercicio, ella dice que es porque le duele mucho las rodillas el caminar. Entonces, muchas veces hay que, como médicos, ser más empáticos y decir, bueno, ¿y por qué no hace ejercicio? ¿Qué limitantes en su vida le están deteniendo para que lo haga? Ah, doctor, es que esto, no, a mí me pasa el otro. Entonces, en cierta manera, tú ya sabes cuál es la problemática. Y sí es cierto, José Luis dice, al final señala que desea perder peso para mejorar su salud, se siente motivada, ¿no? Ok, entonces de ella, su problema monetario puede ser la discapacidad y la incapacidad para entrar a un programa de pérdida de peso, probablemente por el dinero, pudiera ser, no necesariamente. Mecánica tiene osteoartritis, lumbalgia, la insuficiencia venosa periférica, metabólica, diabetes, dislipidemia y tuvo colelitiasis, que es una complicación muy común de la obesidad. De la historia clínica, pues ella no fuma, no toma, no tiene drogas, tiene una carga genética para diabetes, hipertensión, obesidad y no tiene problemas en general ginecológicos, pero aquí hay un dato alarmante. Ella en las complicaciones en el embarazo tuvo diabetes gestacional. Entonces, desde que ya tenemos pacientes con diabetes gestacional, ya sabemos que tiene altísimo riesgo de diabetes. Ella toma besafibrato para la dislipidemia, para la hipertrigliceridemia y su peso máximo es de 90 kilos, el peso actual es 82, tiene múltiples intentos para perder peso, ha llegado a tener un peso mínimo de 60 kilos, no hace ejercicio,
Atribuye su obesidad a la genética, al sedentarismo y su mala alimentación. Su etapa de la vida que incrementó de peso fue en la pubertad y embarazo. Fármacos, ¿qué les llama de atención de fármacos? Un momentito. De los medicamentos, ¿alguien que quiera decir que les llame la atención? Podría ser el consumo de glibenclamida, que es cada 8 horas, pensando en un efecto adverso que genera hipoglucemias y que eso pues la limite a hacer sus actividades o, bueno, más que nada realizar sus actividades. Exactamente, entonces la glibenclamida sería uno de los medicamentos agravantes de la ganancia. No es la causa de su obesidad, pero sí puede ser un perpetuador o un factor adicional para la ganancia, ¿no? Y bueno, las limitaciones en la función, como el entorno, puede ser sexual, familiar, escolar, social, laboral, el ella es económico, y la funcionalidad limitada por afección osteomuscular y las actividades cotidianas. Perdón, no quiero avanzar. De sus análisis de sangre, tiene una hemoglobina glucosilada de 7.2%, colesterol total 185, HDL 62, LDL 126, triglicéridos 123. ALT 62, AST 40 y resto de pruebas de hígado normal. Tiene ácido úrico normal y hemoglobina, una biometría hemática normal. ¿Qué les parece el control glucémico, el perfil de lípidos? Descontrol glucémico. Ok. De acuerdo a las metas de la ADA, estaría casi llegando a metas, que es el 7%, aunque sí está fuera de metas. Y bueno, el AACE, que es un poquito más estricta, te recomienda en personas con pocos años de evolución de la diabetes estar debajo de 6.5. Tiene un electrocardiograma sin alteraciones y la radiografía aortoesclerosis. Por lo tanto, no requiere un ecocardiograma ni una polisomnografía porque no tiene criterios clínicos o bioquímicos para apnea del sueño, más que el peso, que sería un criterio, y el ultrasonido tiene esteatosis hepática. Le hicieron una prueba de caminata de 6 minutos, que es normal. Perdón, es que a veces no quiere avanzar. Entonces, como les comentaba, hay que explorar siempre medicamentos que pudieran incrementar la ganancia de peso, que incrementen el peso, perdón, la redundancia. Y en diabetes es muy común los hipoglucemiantes y las insulinas. La insulina pudiera hacer subir de peso hasta 10 kilogramos. En este metaanálisis, en promedio, las insulinas que más generan ganancia de peso son las basales, y los bolos, y la sulfonilurea, así como la tiazolinediona. Hay medicamentos para diabetes que no tienen un impacto en la ganancia de peso, que tienen un peso neutro, como inhibidores de DPP-4, acarbosa, miglitol. Se puede usar bromocriptina y colesevelam, pero realmente son fármacos de tercera a cuarta línea. Y hay medicamentos actuales para diabetes, pero que también tienen un impacto benéfico en la pérdida de peso, como son inhibidores de SGLT2, GLP-1, pramlitida y la metformina, y se ha visto algunos metaanálisis que pudiera ayudar a bajar de 1 hasta 4 kilogramos, dependiendo de la dosis. Las metas y el control de la diabetes es como en todos, depende del paciente. Hay que individualizar. Si el paciente tiene un diagnóstico temprano de diabetes, es joven, tiene una larga expectativa de vida, no tiene daño ya macrovascular, tendríamos que ser más estrictos. Se recomienda una hemoglobina glucosilada menor de 6.5% o menos de 7 de acuerdo a la ADA. Y si ya el paciente tiene edad avanzada, diabetes de larga evolución, múltiples complicaciones, entre otros factores, podríamos ser un poquito más laxos. El plan de tratamiento es igual, restricción calórica, debido a que el paciente tiene obesidad y diabetes. Sí, he visto muchos estudios recientes que el perder peso en pacientes con diabetes pueden controlar la diabetes e incluso pueden curar la diabetes si la pérdida de peso
es importante a partir de un 15 kilogramos de peso o una pérdida de 10 a 15% de su peso basal. Entonces es muy importante en un paciente con diabetes y obesidad bajarlos de peso, porque aunque demos 1000 hipoglucemiantes y tengamos un buen control glucémico, jamás vamos a resolver el problema si no hacemos que la fuente primaria que hizo que tuviera diabetes, que es la obesidad, se controle. Entonces, el mensaje más importante actual para el manejo de la diabetes con obesidad es el control de peso. Se puede incrementar la metformina en este paciente como estrategia, tratando de quitar la glibenclamida. Si nosotros logramos bajar de peso al paciente y le subimos a la metformina, probablemente no va a requerir glibenclamida. La glibenclamida no es deseada en los pacientes con obesidad. No obstante, hay que ver nivel socioeconómico, porque desafortunadamente en nuestro país hay población que no tiene posibilidad de comprar un inhibidor de la SGLT2 o un agonista de GLP-1, que sería lo ideal, porque estos medicamentos controlan diabetes y bajan de peso, y a veces tendríamos que dar glibenclamida, pero glibenclamida yo les diría que sería como de tercera línea. Primero hay que subir la dosis de metformina e insistir en ejercicio. Ejercicio es pivote para el control de la glucosa y perder peso. El perder peso es el mejor fármaco que puede existir en un paciente que tiene obesidad y diabetes. También hacer cambios en el plan de alimentación y evaluación complementaria de cualquier persona que tiene diabetes, como igual obesidad. Hay que evaluar daño microvascular y macrovascular. Para concluir, es muy importante decir que las personas que llegan al consultorio médico tienen que ser evaluados desde la panorámica del peso. ¿A qué me refiero? Muchas veces al consultorio llegan los pacientes por incontinencia urinaria, por infertilidad, por hipertensión, por diabetes. Sin embargo, pocos nos vamos más allá a revisar al paciente, pesarlos, medirlos y mucho menos hablar del tema del peso. Hay estudios muy interesantes de cuánto es el retraso del tratamiento de un paciente que llega por primera vez a un médico por otra enfermedad y que tiene obesidad, y que se habla por primera vez de su peso, y ya enfocados en el manejo de obesidad puede ser un retraso hasta de 7 años. Entonces, todo paciente que llega a nuestra clínica, a nuestro hospital, y estamos detectando que tiene un problema de peso, tenemos que abordarlo en ese momento. Y obligatoriamente a toda persona debe ser pesada, y también les debería decir que medir la circunferencia de cintura, porque hay personas que tienen un índice de masa corporal normal o que están en sobrepeso, pero que tienen altísimo riesgo cardiometabólico porque tienen obesidad abdominal. Entonces, herramientas tan sencillas, baratas, plausibles, fáciles de acceso, deberíamos de utilizarlas con el mejor posibilidad de nuestro consultorio, como es la medición de peso, estatura, circunferencia. No sé si alguien tiene dudas, voy a revisar el chat. Ok, sí, efectivamente tiene dislipidemia no controlada. Esta paciente también hay que dar una estatina, como al paciente Rafael, por el riesgo cardiovascular. Y la meta de estar debajo de 70, efectivamente, porque ya tiene un factor de riesgo cardiovascular mayor, que es la diabetes. ¿Estaría indicado algún tratamiento farmacológico para la obesidad? Sí, es una muy buena pregunta. El tratamiento farmacológico de la obesidad es una ventana terapéutica adicional para el control de la diabetes y obviamente del control de peso. Sin embargo, debe de indicarse cuando un paciente tiene una buena adherencia al plan nutricional y está haciendo ejercicio y tiene cambios conductuales, es decir, que tiene mejoría en su forma de comer, cómo come, horarios regulares, entre otras 1000 características conductuales de la comida.
pero sí pudiera ser, incluso en las guías de diabetes, en el capítulo de obesidad te dice que un fármaco para perder peso tiene impacto benéfico en el control metabólico. ¿Cuándo se debe perder más de 15 kilogramos? No hay un tiempo. Lo que sí te dicen que cuando un paciente lleva un programa multidisciplinario para pérdida de peso, bien estructurado, usualmente los pacientes pierden peso en las 12 a 16 semanas. Y antes se consideraba que medio kilo a 1 kilo por semana era oportuno en un programa multidisciplinario para pérdida de peso en los primeros meses. Sin embargo, actualmente ya se ha visto que no hay como un tiempo de decir, si no bajas en este periodo de tiempo de peso, ya no tienes oportunidad a largo plazo. Hay pacientes que pierden peso después de que acabó el programa o en la forma intermedia del programa. Pero a grosso modo, si un paciente está haciendo bien su plan de alimentación y ejercicio, en las primeras 16 semanas se nota el impacto en la pérdida de peso. ¿El Orlistat se puede utilizar? Sí, se puede utilizar para la obesidad. De hecho, son de los medicamentos aprobados para la obesidad. La polisomnografía sí está indicada en un primer nivel por el costo del estudio. Se le solicita a un paciente y que con ese estudio lo referencia al neumólogo. Me mandó una nota en la que dice que ese estudio se lo pide en segundo y tercer nivel. Es triste que estudios tan necesarios en la población no estén con alta disponibilidad, y eso no solo pasa en primer nivel, sino también en segundo y tercer nivel. No hay suficientes estudios de polisomnógrafos o polígrafos para hacer el estudio del sueño. Y sí es caro el estudio. El estudio más barato es la poligrafía. Entonces, si queremos abatir costos, se puede recomendar poligrafía como un subrogado adecuado para estudio del sueño. Me preguntan que el Orlistat, ¿cuánto se debe dar la dosis? Vamos a tener una clase de tratamiento farmacológico de la obesidad, pero lo que quiero dejar de mensaje principal es que el paciente, aunque sea candidato a fármacos para obesidad por su peso y complicaciones, si no le hemos estructurado primero un plan de alimentación, ejercicio y cambios conductuales, psicoeducación, es una mala práctica clínica. Entonces, se los dejo como de mensaje principal. El monitor portátil, esa es la poligrafía simple. Sí es un buen subrogado. Pues muchísimas gracias, doctora Emma, por esta sesión. Varios tienen que irse a otra sesión ya los están esperando. Muchísimas gracias. Y pues no se les olvide, por favor, que pueden hacer sus preguntas, las que no nos haya dado tiempo contestar en esta sesión, en el rubro de preguntas al experto. En este fin de semana darán respuesta a aquellas todas interrogantes que hayan quedado en el aire, para que puedan explayarse en esta plataforma. También los invito a contestar la encuesta de satisfacción al terminar la sesión de la exposición de la doctora, con la finalidad de poder mejorar en el próximo año. Si les gustó la participación, en qué podemos mejorar. Esto es una retroalimentación para nosotros, para mejorar el curso año con año. Y les invito a unirse el siguiente viernes y a revisar todo el material de la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, Emma, por participar con nosotros. Excelente fin de semana para todos. Quédense en casa y cuídense mucho, cuídense bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Hasta luego.